Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Facebook Live. Ya sea que me estés acompañando aquí o que lo veas en algún momento, ¿sí? Es el Facebook Live del regreso a casa, el viaje de regreso a casa y toda esta historia, toda esta aventura que implica regresar a algo profundo dentro de cada uno de nosotros. Y vamos a develar, vamos a hacer un hacking, estamos haciendo un hacking. Esta es una serie de el regreso a casa y estamos haciendo un hacking de qué es lo que sucede, al menos contado desde mi historia, pero también pues vemos muchos aspectos de lo que es la educación y lo que es la ciencia moderna, lo que es la, aunque parece a eslogan de todo esto que está pasando, pero es esta nueva realidad que junto con lo que todos conocen o todos conocemos, también está pasando una nueva realidad para todos nosotros en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo que podemos ser, en cuanto a lo que podemos vivir, en cuanto a lo que podemos crear, en cuanto a lo que podemos concebir, etcétera, ¿no? Entonces me complace mucho estar aquí nuevamente. El día de hoy pues vamos a seguir platicando de esta historia. Entonces váyanse conectando, vayan comentando, ¿no? Disfrutando, compartan, ayúdenos a compartir este tipo de videos, ayúdenos a llegar a más personas para que podamos tener también retroalimentación. Es muy importante que esto que estamos haciendo pues obviamente conecte con el corazón de muchas personas más, ¿ok? Entonces nosotros usamos todo esto que te estamos compartiendo aquí en estas transmisiones, lo usamos para diferentes tipos de servicios. Tenemos un servicio que es así como psicología, se llama servicio de teleasistencia y educación psicológica basada en el método Link, que es la página de StepLink, que por supuesto te invitamos a que la veas. Es muy novedoso. Usamos ahí pues algoritmos de inteligencia artificial, temas de arquetipos, que es uno, creo que tengo planeado un poquito hablarte de ese tema de los arquetipos. Vamos a hablarte el día de hoy de eso y lo importante que es conocerse en cuanto a los arquetipos y el valor funcional también, por ejemplo, para el tema de un tratamiento, una terapia de integración como la que nosotros manejamos, y lo importante que es pues saber cuál es tu arquetipo, cuál es tu glándula, cuáles son tus tendencias de conducta y por lo tanto cuáles son tus tendencias de respuesta, tanto reactiva como proactiva, para poder entonces atenderte. Pero bueno, esta es una de las cosas que hacemos. Tenemos también la certificación, apoyamos a varias personas a que se conviertan en coaches. Prácticamente todos los servicios que tenemos, la mayoría, ¿no? Al menos, sobre todo estos temas de certificación y la clínica, los tenemos garantizados. Quiere decir que si, y esto va a ser difícil que lo encuentres, nosotros como somos tan pues tan orientados al tema de la ciencia, podemos garantizar lo que hacemos de tal forma que si algo de los servicios, otra vez, de las certificaciones que hacemos o de la clínica, si tú sales de un proceso de los que nosotros estamos invitando o de los que nosotros ofrecemos y no cumple lo que fue programado, no cumple las expectativas, no hay una recuperación de tu estado de salud, o por ejemplo en el tema de las certificaciones, nosotros tenemos un método que al enseñarte coaching de forma práctica te ayudamos a que rápidamente tú tengas las herramientas para poder convertirte en coach, y te garantizamos que tú vas a tener al final ya clientes, y si no, nosotros pues te conseguimos o te ponemos en un proceso en los diferentes servicios que tenemos para que tengas eso. Si tú terminas, te gradúas y te certificas con un proceso, un programa de certificación como este. Y nuestro servicio estrella, que es el de que más estamos enamorados, nos gustan muchas de estas cosas que hacemos, pero el que más nos enamora es el tema de la clínica, ¿no? Es un reto inmenso el estar con una persona, acompañarla durante 21 días, y que esta persona viene de una historia que muchos de nosotros tenemos, una historia de sufrimiento, pero que ha colapsado, digamos, en un estado crítico, donde la persona tiene alguna situación de una enfermedad crónica, ya sabes, muchas que están de moda, el cáncer, la esclerosis, artritis reumatoide, muchas otras. Una que está muy de moda es el tema de la fibromialgia. Hemos atendido a muchas personas con esta situación de fibromialgia, y entonces hay otras como adicciones,
temas de trastornos, también ya sabes, psicológicos o psicosomáticos, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, etcétera, y los acompañamos en este proceso usando prácticamente las cosas que te describimos una y otra vez aquí en las transmisiones. Los acompañamos en un proceso biológico, ¿no? donde nos metemos literalmente a su biología, a su construcción fisiológica, a su construcción celular, y entramos y vamos trabajando poco a poquito, haciendo como una operación a nivel cuántico, una operación a nivel de cada una de sus células, trabajando con varios conceptos como resonancia mórfica, entrelazamiento cuántico, Theta Coaching, etcétera, y vamos configurando y configurando. Literal, es una reconfiguración, una recalibración de su estado para que la persona no nada más se recupere, sino que la persona integre y transforme, haga una trascendencia de su condición. Nosotros no le llamamos enfermedad, la llamamos condición, y entonces esta condición la transforme en una catapulta para que la persona pueda entender lo que la vida está pidiendo de ella, lo que su cuerpo le está comunicando con un amor profundo, le está diciendo, le está gritando, y ese grito que hay en el mundo, que son muchas de estas enfermedades y muchas de las crisis que tenemos en el mundo, es un grito por ese amor que requerimos descubrir. Es una historia de renacimiento, de reconexión maravillosa. Si podemos observar el mundo desde esa perspectiva, cada cosa que está pasando es ese llamado al amor, es ese llamado a despertar, es ese llamado a escuchar, es esa humildad que nos cuesta tanto trabajo practicar, que no nos la enseña la sociedad, que no nos lo enseñan nuestros padres, que no nos lo enseña la televisión, salvo en contados casos, ¿no? Nosotros nos gusta mucho, prácticamente todo nuestro programa es acompañado de películas transformacionales, de películas de liderazgo, de películas que nos hacen despertar esta noción del alma. Nosotros queríamos llegar a estos casos de las películas que muchas veces están ahí, muchas basadas en historias de la vida real, ¿no? Esta película de Hasta el último hombre, ¿no? Este soldado que sin armas rescata a creo que cientos de personas, cientos de soldados, y los lleva. Hay historias muy nobles de animales, ¿no? Nos encanta, por ejemplo, la de La razón de estar conmigo, La razón de estar contigo se llama. Hay muchas películas que nos hablan de esta grandeza a la cual todos tenemos acceso, ¿sí? Entonces, esta es esta historia, esta es la historia, esta es una práctica, este es un compartir de un camino, de esa realización, de eso que hoy nosotros amamos y que le compartimos al mundo a través de estas sesiones de Facebook Live. Y pues hoy es una más, ¿sí? Entonces hoy vamos a platicar, vamos a procurar hoy terminar temprano, porque afortunadamente tenemos también hoy un taller. Se armó, así ya sabes, en una semanita de la sesión pasada se armó a esta un taller que se llama Expresando desde el Corazón. A lo mejor ustedes van a estar ahí, si no, pues los invitamos. Y también todo es momento de que inviten a otras personas, aunque parece que van a haber, está concurrido, van a haber 13, 14 personas, me parece, hasta ahorita. Pero todavía podemos invitar a alguien más si así lo desean. Entonces ayúdenos a compartir la información. Es ahorita a las 8 terminando, entonces voy a procurar terminar un poquito antes para que nos podamos mover, digamos, ¿no? Aunque realmente aquí es a nivel de sala virtual, nos podamos mover de una sala a otra sala, ¿sale? Y entonces vamos a entrarle. Buenas noches, Norma, vamos a entrarle a todos. Mamá, ¿cómo estás? Ahí están los saludos a todos, saluden para que se vea que están ahí, los que están pasando por aquí, porque luego pasan y ven el video y no se quedan. También saluden, aunque sea. Entonces, saludos a todos. Voy a seguirles contando. Entonces, esto, acuérdense que es un libro que se llama El Ser Yo, junto con otros libros que estamos escribiendo. Son próximamente como un paquete editorial que estamos construyendo. No estamos queriendo sacar un solo libro, sino van a salir en su conjunto para que estén como reforzados. Entonces pronto los vamos a tener ya editados y todo, pero pues estamos haciendo la prueba piloto, compartiéndolo aquí, a ver qué les parece y si les está gustando. Hasta ahorita vamos bien, al menos a mí me está gustando mucho compartirlo. Y de eso se trata, ¿no? De cómo lo que estamos contando, ¿se acuerdan? Es esta historia del Balín, donde el Balín parece que está como ciclado con un proceso de lograr algo que no sabe ni qué, salir de algo que no sabe ni de dónde, y entonces en esa búsqueda frenética se pierde a sí mismo, se
totalmente se valida como balín y entonces vale puro balín y se siente así como un balín frío, ¿no? Cabizbajo y va por ahí luchando, haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y esta es la historia probablemente de muchos de nosotros, prácticamente todos nosotros. Entonces, hasta que en un momento dijimos que una de las cosas más importantes que suceden es que se abre el corazón, se empieza a sentir y ese latir que proyecta un conjunto de emociones, esto que el Ponchilingal le llama el núcleo central de emociones, una capacidad y una conexión que sale literalmente, sale de aquí del pecho y se expande y se abre como el Señor de las Maravillas en lo que es, por ejemplo, la religión católica, estas imágenes, o el Sagrado Corazón de Jesús, hay como varias imágenes que representan esa luz que sale del corazón. Bueno, eso técnicamente es cierto, eso técnicamente es posible, eso técnicamente es lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros promovemos. Hay varias cosas ahí que se llaman, por ejemplo, coherencia del corazón, lo pueden buscar del MIT, Michigan Institute of Technology, o de, por ejemplo, Heart Maths, ¿no? Heart Maths, matemáticas del corazón, que son institutos de investigación que estudian esto para que no piensen que estamos locos o que lo sacamos de la nada. Véanlo ahí cómo se estudian las neuronas del corazón, cuál es esa nueva inteligencia, cómo incluso los órganos del estómago también tienen neuronas y cómo este sistema neuronal nos hace ver que en realidad no tenemos un cerebro, tenemos muchos cerebros y no tenemos una mente, tenemos una interconexión de mentes cuánticas que están constantemente recibiendo, colapsando memorias, expandiendo memorias, y esto tiene que ver más con una carga electromagnética, con una radiación que nosotros lo equiparamos en un concepto de psicología que se llama la música del alma o la música del corazón. Y entonces una de las cosas que nos vas a oír casi cantar una y otra vez es con qué música te estás conectando, ¿no? Con qué música estás. En una de las sesiones, no me acuerdo si fue la pasada, pero te decía hasta de estas canciones que hablan de amor con las que yo me fui conectando y que hoy se han vuelto en parte de mi vida y que ahora me la paso cantando. Mi mamá me dijo hace poco, me recordó de que yo desde chiquito me gustaba mucho cantar. No sé por qué no me llevaron a clases, mamá estuviera en la academia o en La Voz México y ya estaríamos trabajando de otra cosa, pero bueno, la que yo cantaba, y sí le creo a mi mamá, es la de zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú, something like that. Ahora no canto esa, ahora Michelle le consta que canto no nada más en Navidad, sino todo el año, una que se llama El Burrito Sabanero, ¿no? El burrito sabanero, camino de Belén. El burrito sabanero, camino de Belén. De Belén, a camino de Belén, de Belén, de Belén. Ya hasta se me olvidó. Algo así, pero el problema es que la repito todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero tengo otras en mi repertorio. Es una de mis metas, así como el tema del maratón, pero luego me tardo mucho. Pero es una de mis metas también aprender a cantar. Te juro, fíjate cómo fue la historia. Ya te conté ahorita, de acuerdo a las memorias más de mi mamá que mías, que yo cantaba, cosas así. Yo me acuerdo que cantaba ranchero un día en el coche. Estaba muy chiquito, no sé, a mi mamá que me ayude si tenía 6, 7, 8 años, o a lo mejor ya 10 o 11. Pero en ese periodo, y yo estaba cantando y le echaba como injundia, ¿no? O sea, así de, oh, ¿no? O sea, cantando como de esas, no sé, de rancheras, ¿no? De Jorge Negrete, Pedro Infante, todas las canto, ¿no? Amorcito Corazón, no sé qué estaba cantando. Y me acuerdo, o me acuerdo así, a lo mejor me lo estoy inventando, pero me acuerdo que mis papás voltearon, ¿no? Como a verme, yo me invento, todo esto no tengo un registro claro, pero yo me invento que le metí voz al tema, ¿no? Y hoy que puedo de repente meterle voz, digo, por ahí están esas memorias donde yo podía como cantar, ¿no? Mi mamá no canta mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero mis papás no me fomentaron ese tema del canto. Yo, más que aprender a cantar, aprendí a ser sumamente inseguro. No nada más no cantaba, sino que incluso esto que hoy más o menos es fácil para mí, que es hablar, se me olvidó que podía hablar, me callé por mucho tiempo y me volví, ya lo dije varias veces, muy serio, ¿no? Entonces, pero ahora que estoy recordando, que estoy activando nuevamente mi corazón, no me crean mucho, pero creo que hay validez científica de lo que te estoy diciendo. Entonces estoy activando
estas memorias de cantar y ya no canto tan mal, ¿no? Tampoco canto bien, pero yo no podía ni siquiera atreverme a tararear algo, ¿no? Entonces, y todavía me da más pena que meterle infundia, por lo menos ahí en algún karaoke o algo ahí puedo hacer mis pininos, pero bueno, es una meta aprender en algún momento a cantar lo mejor posible para que esta música esté viva dentro de mí. Hoy está viva, pero que también se escuche, ¿sí? Entonces, este concepto de la música es medular en nuestra filosofía. ¿Se acuerdan esta historia que les conté de una paciente que posteó y que dijo: lo que aprendí en mi sesión de hoy es que la música que yo soy sigue sonando independientemente de que mi cuerpo ya no exista? La música que yo soy sigue sonando independientemente de que mi cuerpo ya no exista. En eso creemos aquí en Link y en lo que hacemos en la clínica. Es la base. Nosotros le ayudamos a la persona a que vuelva a reconectar con su música. Y que es una música que trasciende. Por eso atendemos, y en este momento hago este honor a muchos de nuestras personas que también hemos atendido ya en procesos finales, ¿no? En metástasis, en procesos donde hemos acompañado literal a la persona en su lecho de muerte, ¿no? Personas que literal he recibido aquí en mis manos y que se han muerto en mis manos o han entrado en un proceso de coma, por ejemplo, y que después, más adelante, también su cuerpo pasó, ¿sí?, a un final, ¿no? Y hemos ayudado a que esas personas tengan esta esperanza que los reconecte con algo más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que es esta realidad tangible y física, pero que también existe, que es un hecho, prácticamente un hecho a nivel científico, a nivel de las reglas de la física. Esa otra realidad que no es visible también existe, ¿sí? Y esa realidad que no existe, la forma de explicarlas, la teoría de cuerdas resumida en una bobada, ¿sí?, es música, ¿sí? Es música, ¿sí? Entonces somos esa música. ¿Qué música queremos tener en el corazón? ¿Qué música queremos ser con los demás? ¿Qué música estamos vibrando? ¿Con qué música nos estamos conectando? ¿Y qué conscientes estamos siendo de eso? ¿Sí? Desde esta idea revolucionaria de lo que es la vida y lo que es el ser y lo que es el amor, voy a hacer un resumen de lo que, no sin contar los detalles, sino simplemente la filosofía de lo que hemos visto hasta ahora. No hay forma de vivir una vida bien o mal. Eso nos enseñaron los papás, eso nos enseñó la escuela, eso nos enseñó la educación, el gobierno, etcétera, ¿sí? Pero si sintonizas con mi corazón, si sintonizas con lo que yo te estoy diciendo, te puedes dar cuenta que lo que realmente vale la pena es con qué nivel de conciencia estás viviendo tu vida, ¿sí? Más allá de si estás haciendo cosas buenas o cosas malas, con qué nivel de conciencia estás viviendo tu vida, qué tanto estás aprendiendo de ti, qué tanto estás descubriéndote en ese proceso de vida, ¿sí? Eso no nos lo dijeron, a mí no me lo dijeron, y por eso no fue tanto los errores que yo te he contado o el huevo en donde yo me fui metiendo, mi desconexión del mundo, mi desconexión, mi grito de no querer vivir, que ni siquiera era capaz de reconocer, pero que te he platicado. Pero no se trataba de eso, sino de la falta de conciencia y de que nadie a mi alrededor me pudo ayudar, ¿no?, en un proceso para concientizarme de eso que estaba sucediendo en mi vida, ¿okay? Entonces, esa es una primera conclusión de lo que llevamos hasta ahora. No se trata de lo bien o lo mal que he vivido, ¿sí?, los errores o los aciertos que he cometido. No se trata de eso. Se trata de la conciencia que he desarrollado, con qué tanta conciencia he hecho mi vida, ¿sí? Y la otra conclusión también es el qué tanto he sido capaz de aprender de esos fallos, qué tanto he sido capaz de aprender de ese proceso de mi vida y de integrarlo para crecer, ¿no? Qué tanto he crecido en mi vida, ¿no? Entonces, esta es una visión muy diferente al tema del juicio de bien o mal, o al juicio de que hay una forma correcta o incorrecta de vivir. Entonces, esto es importante dentro del mensaje que queremos transmitirte. Y hoy te traigo un mensaje también, haciendo el recorrido y trabajando en lo que hoy quiero contarte. Quiero transmitirte de un poder, ¿no?,
un crecimiento, un aprendizaje que yo tuve y que te comparto y que creo que es parte de las claves para el proceso y de la experiencia de vida, ¿sí? Entonces, uno de los poderes más importantes, más valiosos que yo he aprendido en mi vida es el aprender a perdonarme, ¿sí? Otra vez, te lo digo, o sea, una de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida es aprender a perdonarme, ¿sí? Aprender a perdonarme significa la libertad de poder ser quien realmente eres, ¿sí? Significa seguir en ese intento de expresarte, ¿sí? Que no se te apague esa llama que te lleva a expresarte, ¿sí? Es importante perdonarte. ¿Y por qué es importante perdonarte? Porque una de mis conclusiones también, revisando mis apuntes y revisando lo que estoy desarrollando para este libro del ser yo, es que justamente el ser yo es siempre una prueba. El ser yo es siempre una prueba. Es decir, siempre de alguna manera el ser es un intento de ser, ¿sí? No hay un verdadero ser como tal. Es una proyección siempre de la conciencia. Es una proyección de Dios. Es una proyección de una totalidad infinita que no alcanzamos a comprender y que la buscamos a partir de esa experiencia del ser. Por lo tanto, una de las cosas que no te van a servir y que no van a funcionar y que yo hacía mucho es el autodefinirte en el ser. Decir yo soy de esta manera, yo soy así, yo siempre he sido así, es que a mí me gusta esto, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no soy así. Entonces cuando hacemos ese encapsulamiento del ser, entonces perdemos uno de nuestros más grandes poderes y una de nuestras más grandes libertades, una de nuestras más grandes fuerzas, que es la libertad de elegir ser lo que se requiera, ¿sí? Elegir una expresión auténtica, elegir una expresión que simplemente es genuina para ti, elegir una verdad. El no poder hacer eso nos empieza a conectar con una neurosis de culpabilidad, nos empieza a conectar con una neurosis de falsedad, de hipocresía y de máscara, ¿sí? Son muchas máscaras las que empezamos a adoptar, son muchas máscaras las que empezamos a crear. Entonces, fíjate, o sea, para poder vivir tratamos de salir adelante y de sobrevivir a través de máscaras. Lo chistoso es que para poder expresar la libertad y el poder del ser, se parece también, se trata de probar múltiples formas de ser que siguen siendo máscaras. Es lo que se conoce como ego, ¿no? Que siguen siendo máscaras y que siguen siendo pruebas del ser. Y entonces la invitación es, al menos hasta hoy, lo que yo te puedo compartir es que se trata de buscar experimentarte a ti mismo, a ti misma, de buscar probar, de no quedarse. Eso es muy incómodo, ¿sí? Eso es muy incómodo. Yo recuerdo una de las cosas que te puedo compartir, y aquí vienen las cosas que te iba a decir que íbamos a empezar a hablar. Hay un sistema biológico que nos va condicionando. Ni siquiera es, porque ya te he hablado una y otra vez de la escuela, de los padres y de la sociedad, pero hay un sistema que está mucho más profundo, inherente a cada ser humano, y que a nosotros nos gusta muchísimo estudiar. A lo mejor conoces la herramienta, y si no, otra vez una promesa, aunque ya hemos hecho taller de heptagrama, podemos hacer un taller de heptagrama. Heptagrama significa de 7, o diagrama de 7, o geometría de 7, o forma de 7, o 7 puntos en una forma. Y entonces este heptagrama se trata de 7 formas de esencia, es decir, con tu conducta, tu comportamiento biológicamente desarrollado desde el vientre materno, ¿sí? Entonces hay un sistema educativo que la idea es no meterme a tanto detalle. Yo lo aprendí primero con Alfonso Ruiz Soto, con muchas de las cosas que te comparto, el Ponchilingas, pero después me metí, profundicé con otras personas, con Claudio Naranjo, con directamente las lecturas y la literatura de Gurdjieff, Ouspensky, bla, bla, bla. Y hay muchas personas más que manejan este conocimiento, que más allá también hay otras literaturas más modernas, más contemporáneas, que se utilizan para las organizaciones, que tienen que ver con un modelo que se llama enneagrama. Ese ya es 9 y esa es personalidad. El heptagrama nos habla, aunque se parecen y están muy correlacionados, el heptagrama nos habla de cómo naciste, el enneagrama nos habla de cómo te desarrollaste, ¿no? Tu personalidad. A nosotros, como por lo que trabajamos en la clínica y por lo que trabajamos en el desarrollo del ser, nos interesa mucho más el heptagrama, es decir, tu esencia.
Entonces, mi esencia, ¿no? Sin meterme a tanto detalle, la glándula que me rige desde que yo nací se llama paratiroides, ¿sí? Entonces, paratiroides significa que para la tiroides. Entonces, la tiroides es el reloj del cuerpo, ¿sí? Entonces, la tiroides la tienen personas que a lo mejor identificas que son muy, que tienen mucha velocidad, ¿no? Para hablar y para muchas cosas, ¿no? Yo de repente acceso un poquito de eso, pero la glándula principal es la paratiroides. Entonces, es una glándula que segrega e inhibe el funcionamiento hormonal de la tiroides, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi tendencia por nacimiento es a ser mucho más pasivo, ¿no? Mucho menos energía, ¿ok? Entonces, esa tendencia fue generando patrones de respuesta. No es lo mismo que una persona pasiva se enfrente a un papá violento, por ejemplo, que una persona activa, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la diferencia, no? Normalmente el comportamiento pasivo va a tener la tendencia a reprimirse, someterse, ¿no? Como tranquilizarse, va a ser una respuesta totalmente distinta. La persona activa va a contraatacar, va a defenderse, puede ser a volverse agresivo. Entonces, no importa que la circunstancia o la vida o las personas de la vida de alguien sean las mismas, por ejemplo, para dos hermanos, porque si los dos hermanos tienen glándulas distintas, entonces van a responder de forma distinta. Si lo estoy transmitiendo, lo podemos captar. Entonces, en mi caso, yo tengo más esta glándula, me ha costado dominarla, ¿no? Esta glándula pasiva, entonces esta paratiroides. Entonces mi tendencia fue más bien a someterme, ¿no? A generar una retracción. Me volví más inhibido, me volví más tímido, me volví más, por ahí puede ser que haya alguien de mi club, pero entonces me volví más hacia atrás, ¿no? Esa forma de desarrollarme generó cierta tendencia, ciertos patrones que en psicología se estudian mucho y que son parte de la materia, de la esencia que nosotros hacemos para ayudar a una persona. Yo no concibo cómo las personas pueden vivir sin el apoyo de un terapeuta, de un coach, de un psicólogo o de alguien, un pastor de alguna manera que los vaya pastoreando, ¿no? Entonces, hoy mi vida la dedico a eso. Entonces, ojalá lo aprovechen, ¿no? Algunas de las personas que están aquí hemos hecho ese intento de trabajar en algún momento ya, y la idea es que podamos seguirles sirviendo y hacerlo porque es necesario. La psicología humana es sumamente compleja, sumamente, híjole, es como Gurdjieff lo dice, pero lo dicen las religiones, es como si hubiéramos hecho un pecado, ¿no? Como si estuviéramos pagando por algo que no cometimos o que no nos acordamos o que fueron nuestros ancestros, ¿no? Gurdjieff le llama eso el órgano Kunda Buffer, y que es como si tuviéramos un chip de retroceso, ¿no? Como si tuviéramos un chip que nos lleva a retroceder. Por cada 2 pasos que damos, retrocedemos 3. Si se parece a una historia o si le queda el saco a alguien, no es la intención más que tener conciencia, ¿no? Entonces, eso nos pasa a todos. Y eso es lo que debería de ser la escuela, tendría que ser esa, ¿no? Ojalá estos videos en 10, 20, 50, 100 años se vean, o todo lo que estamos haciendo se quede ahí, para que las escuelas tengan este tipo de pedacitos. Imagínate lo que es que yo me hubiera conocido desde chiquito, que hubiera sabido de esta respuesta pasiva y que hubieran educado a mis papás y que me hubieran educado a mí a cómo sacar, que es lo que vamos a hacer ahorita en el Expresando desde el Corazón, cómo sacar estas memorias y cómo sacar esta expresión para que entonces no se quede colapsada y no me calle la boca para siempre, para el resto de mi vida, y piense que soy un inútil o piense que soy una persona que no tiene la capacidad y vaya yo perdiendo mi poder. Es importante que esto lo vayamos viendo, pero hoy lo estamos diciendo. Hay muchos más, yo veo Facebook Live por todos lados, donde hay más personas como nosotros haciendo esta labor. Nosotros le metemos mucha profesionalismo a este tema, nos le metemos muchas ganas, le metemos mucha pasión, pero también mucha investigación y mucha ciencia para darte lo mejor, y estoy seguro que es de lo que puedes encontrar en el mercado, lo mejor que puedes hacer. Así que acuérdate de invitar a más personas y que vayan a las páginas que te estamos una y otra vez también diciendo, ¿no? Entonces, esto es importante porque el heptagrama sería algo en mi vida, fue muy importante. Cuando yo descubrí esto de quién era, entonces me di cuenta que lo malo de Sergio no era de Sergio. Entonces me quitó culpa. Y también me di cuenta que lo bueno de Sergio no era de Sergio, ¿sí? Me quitó soberbia, ¿sí? Entonces fue un trabajo de neutralidad de lo que yo empecé a trabajar en mí. Empecé como a quitar esas capas y me ayudó a conocerme.
¿sí? Me ayudó a tener una relación mucho más objetiva con lo que yo era, y vino un proceso y muchos procesos más que se empezaron a abrir a partir de ese, de conocerme. Entonces, este tema del etagrama sería algo que tendríamos que ver a más detalle, pero que también sería algo que tendría que estar en las escuelas, a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma pasiva de responder fue llevándome a tener un patrón, ¿no?, de respuesta, ¿no? Te voy a decir aquí lo que me pasó. Y es importante que veas en ti qué está pasando. Es prácticamente un hecho que te está pasando algo similar. Y es prácticamente un hecho que la mayoría de las personas no tiene conciencia de esto, ¿sí? Generamos un patrón que nos lleva a sobrevivir, ¿no? Entonces, esta forma pasiva de responder ante lo que me estaba pasando en la vida, que me llevó a ser serio, ¿no?, y a tener una cara. Tengo fotos de la juventud, de la adolescencia, ¿no?, cuando jugaba fútbol americano, el cuello se me hacía una cosa como así, ¿no?, y yo estaba así y así, serio, ¿no? Entonces me fui como protegiendo, ¿no? Entonces esa cara de muy alejada a la cara que a veces ahora estoy promoviendo más en mí, ¿no? Proyectaba más como un enojo que yo ni siquiera era consciente que tenía. Entonces, esa forma era una forma muy pasiva de defenderme, era una forma muy pasiva de sobrevivencia, y después se fue desarrollando, o qué pasaba, ¿no? Como tú sabes, como un hoy express, cuando va guardando mucha presión, de repente explota. Entonces a mí me pasaba mucho eso. Afortunadamente lo canalicé a través del fútbol americano, pero incluso en el fútbol americano yo era una persona muy violenta. En el contexto del fútbol americano, ser violento es positivo. Entonces era bueno jugando por esta agresividad que era pasiva en mis relaciones, pero que se canalizaba de forma activa en el fútbol americano. Y llegué a cometer un montón de cosas en el fútbol americano antes de que cambiaran las reglas del fútbol americano. Ya cambiaron, ya no puedes ni siquiera pegar. En ese entonces yo pegaba todo el tiempo que podía, ¿no?, y canalizaba, pero incluso yo me llegaba a desquiciar, ¿no? Yo me acuerdo que ahí tengo compañeros que se acordarán que en pleno partido yo me enojaba con el quarterback y le empezaba a pegar, me enojaba con un compañero y le empezaba a discutir o le empezaba a pegar, ¿no? Entonces, de estar como un hoy express, aguantando, de repente llegaba a tener este tipo de comportamientos, ¿no? Y no sabía cómo regularlo, ¿sí? No sabía cómo regularlo, y pagué muchos precios por ese tipo de situación, ¿no? Al grado de que ya en mi casa, con mi familia, ya cuando tenía mis hijos y todo, yo ni siquiera sabía cómo regular ese temperamento. Aguantaba, me sometía. No, es que no, vamos a esto, y no íbamos. No, es que no, oye, pero yo quiero esto. No, pero yo no. Bueno, pues aguantaba, cedía. Y cuando ya colapsaba, o cuando yo sentía, una de las cosas que le pasa a la gente pasiva es que que son muy pasivos con prácticamente cualquier situación, pero cuando sienten que tienen que defender a alguien, entonces se convierten en el otro extremo, se convierten en muy activos. Entonces algo me pasaba es que yo entendía que estaba defendiendo, por ejemplo, a mi hijo en cierto momento, y ahí me ponía muy activo. Entonces hubo un par de ocasiones donde recuerdo que respondí de forma incluso violenta, y yo cuando me vi en esa situación es donde empecé a reflexionar si realmente esa condición que yo estaba desarrollando en mi vida era lo que realmente quería, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, de tanto ceder y ceder, ¿no? Yo no sabía la primera vez, ya estoy hablando que ya tenía 30 y tantos años, ¿no? 36, 37 años, no sé, 35, y la primera vez que logré tener un rol más activo en mi vida fue una situación muy sencilla, donde estábamos en un fin de semana y yo estaba proponiendo que nos fuéramos de día de campo, ¿no?, con los niños y y entonces su mamá, ¿no?, estaba de malas, ¿no? Entonces no quería ir y no quería que saliéramos, y no sé, y como esas
habían pasado situaciones similares, y entonces en ese momento por primera vez yo ya estaba tomando los talleres de coaching, ya estaba conociéndome, ya había conocido el deltagrama, ya sabía un poquito y podía modular un poco más mi glándula, ya había pasado también por los procesos de cuarto y quinto paso que te he comentado, o sea, me conocía un poco más y estaba haciendo mis pininos en probar nuevas formas, que justo es la temática que estoy compartiendo, en formar nuevas formas, en probar nuevas formas, y entonces probé otras y esa me salió riquísimo, ¿no? Porque entonces yo agarré y dije con firmeza y seguridad, dije, nos vamos, súbanse al coche, agarra tus cosas, y le dije a la mamá de mis hijos, le dije, agarra tus cosas y nos vamos, te espero en el coche. ¿Sí? Ahorita me sale fácil, pero esto no me salía, ¿sí? Y entonces yo agarré a los niños, nos montamos al coche, ya en un ratito su mamá llegó como un poco con la cola entre las piernas, ¿no? Y llegó y se subió y nos fuimos. Bueno, fue un fin de semana maravilloso, fuimos a pescar, fuimos a la montaña, bueno, fue espectacular. Y yo dije, cabrón, no, me salió, o sea, ¿cómo hice esto? Ni siquiera me pude dar cuenta, ¿no? Este tipo de cosas tendríamos que probarlas. Esta es la escuela que se nos coartó, que nos quitaron estas pamplinas de estar ahí estudiando los libros de la SEP y Benito Juárez, y qué estupidez, Dios mío, ¿no? Entonces es nuestra visión, pero lo vemos tan claro en los procesos que nosotros atendemos en la clínica con la gente. Esta es la escuela, probar el ser, cómo se es, cómo se practica el ser, ¿no? Ahí ya les he compartido sobre esta historia de los personajes que más me gustan, uno de los personajes que más me gustan. No sé si se acuerdan aquí algunos, los que estén, díganme para que me dejen también. Aprovecho porque estoy hablando mucho y hay algunas personas que están diciéndome algo y se me pasa, no, y ahorita que estoy como en esta pausa, déjenme les digo. Sandra dice, es muy transformador, este programa tiene el propósito de llegar a la raíz de la condición, es un trabajo de ambas partes, algo así. Sí, Sandra, por supuesto, gracias. El burrito sabanero. Con todo lo que han compartido esta semana, estaba pensando en meterme a clases de guitarra, cantar lo que... maravilloso, Rosario, ¿es verdad? Ok. Bueno, ahí están algunos y los que están pasando por aquí, y si no, aquí se queda este video para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, esta es la exploración, del ser, ¿no? Que podemos practicar y que nosotros ocupamos mucho, que nos hemos vuelto pues expertos en esta parte de cómo probarnos, de cómo probar esta intención del ser. Acuérdate que el ser siempre es una prueba, ¿sí? El ser no está colapsado, el ser siempre va a ser un intento de ser, y una fórmula que te acabo de compartir es aprender a perdonarte una y otra vez, ¿sí? Y buscar que ese intento de ti sea la mejor versión, preguntarte si esto es lo mejor que puede ser, ¿sí? Y este mensaje lo aprendí de uno de mis personajes que te decía favorito, que es Snoopy, ¿no? Nadie me contestó, así que o no han ido a los cursos o no se acuerdan, ¿no? Entonces es Snoopy, y el mensaje de este señor Schultz, que es el creador de Snoopy, hay un libro que yo guardo mucho, pero están muchos libros también, que es tú puedes ser lo que quieras ser. Ese es el mensaje del regreso a casa. Es importante, tú puedes ser lo que quieras ser, lo que en ese momento quieras probar ser. Este personaje de Snoopy, entre otras muchas cosas que te puedes acordar que es chistoso y todo, pero una de las cosas más importantes es que se viste de diferentes formas. Se viste de jugador de fútbol americano, se viste de vaquero, se viste de estudiante, se viste de científico, se viste de maestro, se viste de maquinista. Yo tenía toda su ropita y me encantaba. Ahora sé por qué me gustaba mucho, porque no me gustaba el muñeco como tal. Sí me gusta, ahí tengo en mi cuarto un Snoopy, y siempre donde voy procuro tener uno, y la gente que me conoce me regala. Y entonces, pero el Snoopy como tal sí me gusta, me fascina, me vuelve loco el perrito, pero lo que más me encantaba, ¿no?, es vestirlo, ¿no? Es ponerle sus diferentes trajes, ponerle sus diferentes caracterizaciones, y el mensaje detrás de esto es eso, ¿sí? Que no estamos encapsulados en una sola forma, y que por más que estemos acostumbrados a algo que somos, que parece que somos, y que nuestra familia nos lo reafirma, una de las cosas que hacemos nosotros es nos los traemos para acá de viaje, internos aquí a la clínica con nosotros, y por supuesto acá prueban nuevos vestidos de nuevos trajes de Snoopy, porque si estás en tu casa, en tu casa tienes
aparentemente un rol, ¿no? Te ven de cierta manera. A mí todavía cuando voy a mi casa y me ha costado un poquito, ¿no? Todo, cuando se les olvida, pero me dicen Sergito, Yeyo, ¿no? Entonces tienes un rol y a mí he pagado precios muy altos por querer hacer algo fuera de ese rol, y todo el sistema familiar te regresa así, ¡boom!, ¿no? A ver, tú eres Sergito, tú eres Yeyito, no te hagas pendejito, tú por la derecha se ve más bonito, ¿no? Y entonces nos cuesta trabajo poder probar nuevas formas porque estamos encapsulados en una vista que tienen todos, y es muy común y aceptado que así debe de ser, ¿no? Entonces, y no digo que esté mal que tengamos ciertas cosas y ciertos patrones que sean funcionales, pero no es todo lo que somos, no es todo lo que podemos ser, y cuando las cosas no están funcionando, pues es muy tonto no probar otras formas de ser. Pero bueno, yo era experto en esa tontería, ¿no? En quedarme encajonado, acartonado y limitado y sometido por mí mismo, por creerme bueno, por creerme bonito, por creer que estaba haciendo lo correcto. Me quedé encajonado y pagué muchos precios por no probar otras formas. Cuando empecé a probar, me di cuenta que tenía otras formas de responder ante la vida. Me di cuenta que podía hablar de una forma distinta, de entrada que podía hablar. Me di cuenta que podía moverme de una forma distinta, me di cuenta que podía responder de una forma distinta, mirar de una forma distinta, hacer cosas distintas, y que podía crear en mi vida cosas que yo no estaba teniendo hasta ese momento, y que podía entonces, a través de mis formas de ser, a través de lo que yo podía conquistar de mí mismo, nada que ver con algo afuera, sino de mí mismo, entonces podía empezar a descubrir más cosas de mí. No fue nada bonito, no fue nada sencillo, porque en esta prueba es como si tú has jugado algún deporte. Sobre todo imagina esto, no sé, en una feria que estás tirándole al aro, o que estás tirando los dardos a los globos, o lo más fácil es la canasta de básquet. Entonces estás tirando y se te queda corta la pelota, ¿no? Imagínate, está la canasta y se te queda corta, no encestas. ¿Qué haces? Pues le tiras más fuerte, ¿no? Y al tirarle más fuerte, ¿qué puede pasar? Pues que ahora la vuela, ¿cierto? Ok, esa es la vida. La bicicleta es el ejemplo clásico, ¿no? Entonces la vida es esa prueba, donde estás, pero la prueba, o sea, con lo que estamos probando es con lo que tú eres, con lo que yo soy. Entonces estoy probando, y entonces en eso me pasó a mí, yo me pasé de todo y entonces empecé a responder mucho más violento en mi vida. Empecé a usar, en lugar de explotar, pasar semanas o meses aguantando cosas, empecé a explotar, a volverme más irritable, a volverme más serio. Empecé a probar esta parte, ¿no? Teníamos ahí la empresa, y entonces corrí personas de la empresa por performance, me peleé con algunas personas en este intento de que yo estaba tratando de autocorregirme para tratar de no pasarme de pasivo, y entonces me volví más activo, pero por supuesto ahí me pasé de todo ¿no? Y ahí me lastimé, y lastimé a otras personas, seguramente es un hecho. Tuve que pedir perdón y restablecer muchas cosas, y hasta la fecha sigo en ese proceso de compensación, si quieres, y de descubrimiento. Pero en esa flexibilidad y en ese momento empecé a conectarme más con una versión más auténtica de mí, porque es como si ya le estás tirando a la canasta y no le llegas, y luego le lanzas más duro y ya sabes que sí puedes pasarla, pues ya nada más ajustas, ¿cierto? Ya nada más ajustas hasta que encestas, y la vida se trata de encestar la mayor cantidad de veces posibles, pero a veces la canasta te la mueven, a veces se van para atrás, a veces está así como los juegos de video. Entonces se trata de estar constantemente moviéndote, aventando más, aventando menos, hasta que vas ajustando, y cuando ajustas entonces sientes la expresión. Cuando no le atinas, entonces hay que experimentar y atravesar ese proceso de crecimiento que es el dolor que nos pasa. Pero lo peor que puedes hacer es juzgarte. ¿Sí? Juzgarte a ti mismo, juzgar la vida, juzgar a las personas que están siendo parte de ese juego, de esa canasta que tú estás también envuelto y practicando, ¿sí? Entonces, esta experiencia, esa parte de pasarte, es lo que en psicología se conoce también como el juego de la sombra. No sé si lo has escuchado, ¿sí? Esta parte oscura de nosotros que también está ahí. Bueno, la conocí, la sigo conociendo, ¿sí? Entonces la conocí muy bien, a través de regresiones, a través de trabajo terapéutico, a través de someterme a procesos de coaching fuerte, pero sobre todo a través de mi práctica, a través de mi propia experiencia. Y no hablo de práctica profesional, sino práctica de vida, ¿no? A través de explorar y de estar dispuesto a enfrentarme a estos riesgos
de estas variaciones, esta flexibilización que empezó, por supuesto, a hacerme distinto, pero también en ese proceso pues hubo muchas cosas fuertes. Esto que te conté de repente tener respuestas violentas, de repente ya no ser tan tolerante, entonces me llevó a probar esta versión también de mí que es más oscura, ¿no? Empecé a ver cosas que no me gustaban, integrarlas, ¿no? Entonces yo era mucho, yo me acuerdo cuando fui a uno de estos grupos que te conté de cuarto, quinto paso, yo era mucho y lo logré, ¿no? O sea, lo lograba mucho tiempo, ¿no? En mis relaciones, pero por ejemplo tuve una relación en Villahermosa de 3 años, que sí te puedo contar sin darte los detalles ni los nombres, pero tenía una relación muy bonita, te la he contado un poco en las sesiones pasadas, pero un punto ahí es que, por ejemplo, en esa relación, yo me acuerdo que yo no tenía ojos para nadie más y yo era mucho de ni siquiera ver, ¿no? Como el cuerpo de las mujeres, ni ver cosas que me quisieran como distraer, ¿no? Llamar la atención, o sea, este tema como de, si quieres, pulcritud, ¿no? Me creía yo como Ernesto Verástegui, ¿no? En el tema como de la castidad y todo, que siempre ha sido también un tema mucho en varias partes de mi vida, ¿no? Entonces cuando voy a hacer este cuarto y quinto paso, y no sé por qué sale este tema de alguna manera en mi trabajo de velación de lo que me estaba pasando a mí, yo decía eso de que pues yo podía y yo quería, y era como parte de mi misión el respetar a las mujeres y no verlas, y no ver su gusto o no verlas cuando pasan por atrás, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que este cuate se me quedó viendo y me dijo, ¿de qué estás hablando, no? O sea, ¿qué de malo hay en eso, no? Y yo así de, pues, ¿cómo que qué de malo, no? Porque, pues, no, te gustaría que le hicieran eso a tu mamá o a tu hermana, no sé qué. Y entonces me dijo, güey, pero eso es instintivo, ¿no? O sea, eso es, dice, te estás reprimiendo, vives en una represión muy profunda. Y bueno, me puso una madriza, en pocas palabras, psicológicamente hablando, y de cansancio también, físicamente también fue importante, ¿no? Pero, y te juro que ha pasado mucho tiempo para que yo pueda entender eso que me dijo y pueda empezar a ver, y en mis procesos también ahora que atendemos ese tema de la parte sexual, ese tema de los tabús que se generan, ese tema de los abusos que tenemos de niños, de las perversiones que tenemos de niños, de los descuidos que tenemos de niños, nos generan unas ansiedades y unas culpas tremendas que nos impiden relacionarnos de forma natural con la sexualidad, ¿no? Hoy, como lo veo, hace poco que lo platicaba yo, por ejemplo, con una de las personas que atendemos, ¿no? Yo le decía, y me sirve todo el contexto del que estoy hablando, fíjate qué bonito, ¿no? Y se los dijo a todos, esto es importante, aprendemos a ver como diferentes seres dentro del ser, ¿no? Como esto que te dije de Snoopy, diferentes. Entonces hay un Snoopy, ¿no? Que es como, cuando lo digo de broma, que es como el naco que todos llevamos dentro, y nada más, dicen que nada más hay 2 tipos de nacos, los que lo aceptan y los que no. Entonces esta parte guarra que llevamos dentro, que es muy bonita en cierto sentido, ¿no? Porque es muy salvaje y que tiene que ver con esta autenticidad y con esta parte libre que todos tenemos y que todos somos, y que puede ver el sexo de una manera así, salvaje, burda y animal, vive en nosotros. Es parte de nuestra sombra, si queremos verlo, pero también es parte de nosotros, ¿no? Pero es un personaje, es un ser que está ahí, entonces, y está bien, y es valioso, y podemos escucharlo, y podemos experimentarlo, podemos sentirlo, pero podemos elegir quién queremos ser. Entonces, en lugar de reprimir, se trata de dejar ser y elegir el ser que me da las mayores posibilidades, mi mejor opción, mi mejor versión del ser. Pero puedo verlas todas, porque si reprimimos alguna parte del ser, entonces nos termina carcomiendo la existencia y se transforma, ¿sí? Odín Dupeirón lo dice en su obra de A Vivir, si recuerdas esta parte del final cuando está su papá, y dice, se transforma en la neurosis que nos acaba la vida, ¿sí? Se transforma en el cáncer que nos termina matando, se transforma en la esclerosis, se transforma en la artritis reumatoide, se transforma en la invalidez de por vida que tengo dentro a nivel emocional, que se transmite y se termina somatizando en el cuerpo, ¿ok? Aprender a ver quiénes somos, todos estos seres que viven dentro de mí,
esta parte, tanto la parte de luz, la parte de amor, la parte del potencial, como la parte salvaje, la parte animal, la parte enferma, que puedo empezar a relacionarme, pero ¿cómo carajos voy a relacionarme si no me atrevo a ser? El ser no se vive dentro de una casa confinado, aunque hoy esté pasando todo ese tema. Se vive experimentándose, se vive conectándose con otros y se vive cagándola, se vive cometiendo errores y perdonándose para poder conocerse, para poder descubrirse, para poder crecer. Y estamos muy limitados hoy en día, estamos lejos de poder tener una naturalidad en esa expresión que podemos ser y que podemos empezar a aprender a hacer. Hay una película que usamos mucho, pareciera que la mandaron a hacer especialmente para nosotros. Le decimos a los de Marvel para que nos ayudaran. Hicieron un trabajo didáctico extraordinario creando esta gran obra, que puede ser una pendejada si yo no conociera esto de la sombra, y yo normalmente no veía esta pinche versión acartonada mía, no veía este tipo de cosas, no me gustaban. Ahora me apasionan, por supuesto, por lo menos un rato, a ver cuánto tiempo duramos con esta pasión sobre las películas de Marvel, pero ahora que aprendí a verles alguna cosa, ¿no? Entonces no sabes cuánto nos ayuda didácticamente con muchos de nuestros clientes la película de Venom. Venom es esta historia del personaje que creo que es antagónico del Hombre Araña, y en la versión que le hicieron su película, Venom es el protagonista prácticamente de la película, con otro que es el ser terrestre, que es Eddie. Venom es como una parte que viene es un extraterrestre, o sea, viene del universo, del cosmos, y es como una parte de veneno, ¿no? Como una parte, más una sustancia inmaterial o material, pero viscosa, como líquida, viscosa. Entonces vive dentro del protagonista de Eddie. Y entonces, si tú ves la película, en un principio se están peleando constantemente. Eddie rechaza a Venom, lo rechaza, y Venom se lo está carcomiendo por dentro. Bueno, Venom representa nuestro ego. Venom, de una manera totalmente fantástica, representa lo que es el concepto de la sombra que todos tenemos. Entonces Eddie se pelea, vean la película, Eddie se pelea hasta que se da cuenta que Venom literalmente se lo está carcomiendo por dentro. Entonces termina en el transcurso de la película haciendo una relación con su Venom, con su sombra, con su ego, y entonces empieza a relacionarse con él de otra manera y aprende a negociar con Venom, ¿sí? Aprende a negociar con su sombra, aprende a verlo, que eso es lo importante, porque si no lo ves te carcome. Aprende a verlo, lo acepta y se comunica con él, y entonces se negocia con él, ¿ok? Y negocia. Pero aquí hay algo importante: la sombra es quien tiene la fuerza, es quien tiene mucho del poder del ser. El ego, no hay una escena donde está en la película y le dice, ven a Eddie, le dice, ¿qué? ¿Quieres subir al edificio? Me hubieras dicho, y pum, brinca y de un salto llega. Ese poder, esa vitalidad, es esta parte salvaje que todos tenemos, este instinto que todos tenemos, esta parte sí intuitiva, pero también instintiva, que nos mueve hacia algo que no nos gusta, o que sí nos gusta, o que queremos o que no queremos, ¿no? Y que normalmente la tenemos súper comprimida, súper sometida, pero que podemos empezar a negociarla y usarla, y empezar a decirle como le hace Eddie en la película. Le dice, a este sí, a este no, aquí sí, aquí no. Entonces aprendo a negociar con él y aprendo a usar mi poder, aprendo a usar mi fuerza, ¿ok? Entonces echen un ojo a esa película. Es una forma muy, muy didáctica, además está entretenida la película, bueno, si te gustan, y si no, nada más hazlo por el tema educativo, para aprender a conocerte, ¿sí? Obviamente la película te puede ayudar a no pagar tantos precios como yo pagué, ¿no? Así que habrá que hacer más esfuerzos para que estas cosas se vayan integrando, pero al dejar que esta pasión, porque la sombra también tiene la parte de pasión, esta parte instintiva, esta parte natural, esta parte más energética, esta parte más de fondo que todos tenemos, nos va poco a poco conectando con muchas cosas de la realidad expandida, ¿no? Y no limitada, que todos empezamos a tener. Saludos por ahí, mamá, que me está diciendo que le encantó la de Venom cuando se las di. También Araceli me dijo por ahí, creo, ¿no? Que le encantó cuando se la expliqué. Saludos a Javier de allá de Cuatza. Muy bien, pues sí, hay que reconciliarlos con el ego.
Hay muchas cosas más que tengo por aquí que por supuesto ya no te conté. Ahorita tenemos el taller de las 8, entonces voy a desconectarme, vamos a terminar tempranito. Si están ustedes ya inscritos, pues nos vemos ahorita en 5 minutitos. Si no, todavía tienen 5 minutos para inscribirse, ¿no? Entonces mándenos ahí por inbox para mandarles la liga y nos vemos ahorita a las 8 para trabajar en el taller de Expresando desde el Corazón, ¿sí? Les recordamos nuestras páginas de internet, por ahí Michelle me ayuda en la producción a ponerlas. La próxima semana nos volvemos a ver el martes con Michelle, miércoles otra vez conmigo, bueno, más bien el miércoles con los dos y el jueves otra vez conmigo en regreso a casa, y estamos pensando por ahí hacer más cosas, así que espera pronto noticias. Gracias por conectarte, los amo, los adoro, qué bueno que están aquí. Les mando un abrazo, bendiciones, salúdenme a todos por allá en casa, en sus diferentes casas, y nos vemos ahorita en un ratito y si no, la próxima semana. Bendiciones, un abrazo, bye.